EgoCity. Comunicación para la diversidad. Cada 40 segundos una persona se suicida a nivel mundial. Con el tema del VIH mucho más, porque hay tanto estigma. Hablar con los amigos y decir como que venga, usted se ha intentado suicidar. Lo que vale es, digamos, pues como el amor. Si le estoy deprimido, era pues, te embobaste. Está bien que estés triste, está bien que estés enojado, está bien que estés asustado. Esto es Primavera Queer, narrando historias de muchos colores. Un podcast de EgoCity, Comunicación para la Diversidad. Capítulo 6, Salud Sexual y Mental, con Andrea Ramírez y Sebastián Montoya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este Primavera Queer, un espacio de EgoCity, Comunicación para la Diversidad, en el marco de la celebración de los 10 años de nuestro medio de comunicación. En este podcast en el que esta vez nos acompañan dos invitados súper especiales, pero conmigo está José Daniel. ¿Qué más, José? ¿Cómo vas? Hola, Pipe, todo muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Súper bien. Nunca nos presentamos, pero bueno, Felipe Gamboa, líder editorial de EgoCity. José Daniel. Yo hago parte del equipo de comunicaciones en redes sociales de EgoCity. Listo, eso vamos a empezar a hacerlo con el podcast, presentarnos EgoCity antes, que nunca lo hacemos. Pero bueno, esta vez sí vamos a presentar a nuestros dos invitados, María Andrea y Sebastián. Bienvenidos. Muchísimas María, gracias. Cuéntanos un poco de ti para que podamos iniciar esta conversación. Listo, muchas gracias. Bueno, yo soy María Andrea Ramírez, soy psicóloga clínica. Trabajo pues como en consulta particular, pero también algo muy especial es que trabajo y hago parte del consultorio de Más que Tres Letras. Muchísimas gracias, Sebas. Y yo soy Sebastián Montoya, director de la corporación Sueña Te Dice Feliz, líder comunitario, comunicador social y productor de televisión y comunicación. Bueno, José, creo que ya con los perfiles de nuestros invitados ahí vamos mostrando la línea de cuál va a ser la conversación del día de hoy. Sí, hoy tenemos un tema muy especial y es esa combinación entre salud sexual y salud mental de la población LGBTIQ+. En especial este mes queremos hablar de un tema del que se ha hablado mucho, pero del que siempre necesitamos hablar más. Ahí quisiéramos empezar por preguntarles sobre su trabajo. Nosotros reconocemos que ustedes tienen un trabajo súper importante, no solo para nosotros como población, sino también para un sector específico que tiene unas necesidades específicas con su salud sexual y salud mental. Entonces quisiéramos empezar por preguntarles que nos cuenten un poquito de ese trabajo y cómo ha sido esa historia dentro de lo que ustedes hacen en las corporaciones para las que trabajan. Pero, María, empieza tú, empecemos desde la sexualidad, pienso yo. Bueno, pues el trabajo es desde la sexualidad y la salud mental, pues es muy importante porque a la final la salud sexual no es solo, digamos, como reproductiva o sexualidad o infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Sino que cuando hablamos de salud sexual hablamos pues como de un bienestar en general relacionado con la sexualidad, ¿cierto? Entonces hablamos también de un bienestar físico, pero de un bienestar mental, de un bienestar emocional, que podamos vivir nuestra sexualidad con tranquilidad, que podamos vivir nuestra sexualidad sintiéndonos bien, disfrutándola también emocionalmente. Y pues creo que ahí hay un tema donde la población LGBTI, ¿cierto? Ha tenido, digamos, como muchas más tal vez dificultades que frente a sus, digamos, en un principio sus diferencias o su diversidad en la sexualidad, pues los ha llevado pronto a tener muchas más dificultades en la parte de salud mental, ¿cierto? Entonces, por la discriminación, el rechazo, entonces creo que el trabajo que se hace en unir esa salud mental con la salud sexual es bastante importante ahí para el bienestar general de la persona. Cuéntanos un poquito qué es Más que Tres Letras. Listo. Más que Tres Letras es una corporación que se enfoca en dar a conocer más información, en desestigmatizar también y en informar a las personas sobre el tema del VIH específicamente. Entonces la corporación tiene muchos, digamos, como servicios frente a los cuales acompaña y apoya y guía a las personas que viven o conviven con VIH, y también pues ayudando a promover mucho el tema en el sentido de que las personas con VIH pues también son personas, ¿cierto? Entonces para quitar el estigma y poderlos acompañar de la mejor manera y que cada vez hablemos más del tema del VIH con tranquilidad. Sebas. Bueno, mi posición desde la parte de salud mental, digámoslo por la corporación, bueno, Sueña Te Dice Feliz es una corporación en prevención de ansiedad, depresión y suicidio en jóvenes. Llevamos 4 años
trabajando arduamente por la salud mental de los jóvenes a nivel de Medellín y pues, yo creo que del país y por fuera también. Y pienso yo que la parte de la salud mental es muy importante, sobre todo cómo estamos hablando de ambas cosas en los colegios o en las escuelas también. Yo me acuerdo en el tiempo del colegio que, por ejemplo, nos hablaban de la parte sexual con las toallas higiénicas y todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan las campañas que eran demasiado básicas y de cómo era la posición? Cuando habían campañas, porque en el colegio no había ninguna. Sí, pero vea que en ese tiempo, y solamente era como que nos llevaban las cosas, se les llevaban las cosas a las niñas, o iban, no sé, estas pastas de dientes a ofrecer, pero era como la información más básica y las rutas eran súper pasivas. Se te notó la edad. Sí, o sea, más bien. se me notó que nos llevaban el conejito de una pasta de dientes por ahí a enseñarle a uno con A el mí también me gigante. tocó. No, Sí. pero, Sí. sí, pues obvio, a todos, yo creo que sí. Yo creo que todavía. Sí, claro. Pero ahí está el punto, muchachos, cómo desde ese tiempo nos educaron a nosotros, pues a esta generación que está aquí sentadita. Entonces, creo yo que está en la construcción de cómo nosotros mismos en ese tiempo entendíamos las ambas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hablar de ansiedad era súper complicado, decir estoy deprimido era pues te embobaste. Estoy triste, los hombres no lloran, las mujeres no pueden, no sé qué, o la típica de que los únicos que lloran son los mariquitas, ¿sí? Entonces, desde ese tiempo, mira la preparación en la que nos venían haciendo. Hoy en día obviamente hay más diversidad en el tema, pero pienso que la salud mental desde el principio de los tiempos siempre ha sido súper estigmatizada, o sea, siempre ha sido como que no hablemos de eso, si hay un caso de problema en la casa no se puede hablar y ahí va conectada la parte de la sexualidad. Entonces, ¿cómo nos enseñaron a nosotros a ponernos un condón, por ejemplo? Pues yo no recuerdo, de hecho, yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi casa había un libro de la pareja no sé qué y yo creo que yo por ahí aprendí cositas, pero era súper complicado, o sea, no había una educación sexual como tal desde la familia, o si tú preguntabas algo así de cómo puedo, no sé, depilarme, ese tipo de cosas, se volvía un tema también como, ¿y usted por qué está preguntando por eso? O cómo educaban a las mujeres cuando les llegaba la menstruación. Entonces creo que hace una cuestión... Por lo que tú dices, por ejemplo, para los hombres depilarse era un tema homosexual. Total. Y las mujeres por el contrario se tenían que depilar, ¿cierto? Es como varias cosas que empiezan a aplicar bastante fuerte en el imaginario de la salud sexual y de la salud mental. Y entonces imagínate tú, a la hora de abordar a tu papá o a tu mamá, entonces empezás desde el imaginario a construir un montón de textos contigo, el por qué yo no puedo, pero es que tampoco tengo respuesta. Y si lo pregunto en el colegio, peor. O tengo que esperar a que alguno de mis amiguitos pueda hablar del tema, porque pues a ver si puedo dar el chance. Entonces miren que desde tiempos atrás la salud mental y la salud sexual siempre ha sido un tema pues que yo creería que sigue siendo un tema medio tabú. Ha cambiado y ha variado, pero todavía es como que complicado. Yo quiero abordar un tema con de las preguntas que nosotros tenemos aquí planeadas y con lo que ustedes han abordado, y es que hay un tema que afecta muchísimo la salud mental, sobre todo en las personas más jóvenes, en las instituciones educativas, que viene siendo el bullying, ahora el ciberacoso, todo esto, que en la población LGBT se da muchísimo más. Yo lo he dicho casi que en todos los podcasts que hemos tenido acá, y es que nos dicen mariquitas, locas, cacorros y un montón de cosas antes de que siquiera sepamos qué significa ser gay o qué ser lesbiana o qué ser trans. Entonces, esa implicación, ese señalamiento desde pequeños, desde pequeñas, vamos creciendo y eso empieza a caber ahí en nuestra mente. Cuando ya somos mucho más grandes nos lleva a generar un montón de discriminaciones en contra, pero cuando asumimos nuestra sexualidad como personas sexodiversas, empezamos a enfrentarnos a un tema en el que replicamos modelos violentos, replicamos modelos sexuales tóxicos que nos llevan incluso a no tener a veces mucha conciencia sobre nuestra salud sexual, sino más bien violentarla. Entonces me gustaría como que tú nos contaras dentro de esos acompañamientos que tú has hecho, obviamente manteniendo la confidencialidad. Pero tú cómo ves ese panorama como de esa evolución que las personas LGBT vivimos desde pequeños y que eso repercute en nuestra vida sexual y mental a lo largo de la existencia de la vida. Claro. Bueno, lo que tú dices, o sea, son cosas que van quedando muy marcadas porque si desde pequeño, pequeña, todo el mundo me está diciendo cosas negativas, me está dando insultos, como tú dices, que yo ni siquiera sé qué significan, pero sé que no me hacen sentir bien, digamos que eso lo que va generando es ciertas creencias sobre mí mismo, ¿cierto? Entonces yo ya de adulto, ¿qué pasa? Creo que yo soy malo, creo que yo no valgo, creo que yo no soy importante, creo que yo soy raro en un sentido negativo, peyorativo. Entonces, frente a todas estas creencias,
me va afectando ese amor propio, porque creo que entonces yo no soy digno de amor si supuestamente soy todas esas cosas que me dijeron mientras yo estaba creciendo. Entonces me afecta mi salud mental, me puede llevar a una depresión porque creo que no tengo valor, que estoy solo, que no soy importante, que no pertenezco a ninguna parte. Y ahí hay una cosa, María, muy importante, y es la autoestima, como también esa parte de la estima se ve tan perjudicada y se ve tan violentada, porque entonces están en ese proceso del descubrimiento, pues estuvimos en ese momento del descubrimiento de la cuestión, y cuando empieza como esa violencia en los textos familiares o educativos y demás, es uno como que, ¿qué puedo responder o cómo me puedo defender? Si es que existen palabras como las que acaba de repetir Pipe, de decir Pipe, entonces dice uno como que, entonces, ¿dónde estoy yo? Y la autoestima baja totalmente, o sea, uno, por eso que los granitos, los braques, bueno, una cantidad de cosas que pasan en la adolescencia, que uno es como que... No, y hay un tema que me parece, por eso me parece muy bello lo que haces con el tema de las personas que viven y conviven con el VIH, lo que hace Más que Tres Letras, y es que quienes somos generación 90s, vivimos y escuchamos también del gran estigma que era el cáncer gay, y todo el estigma que hay sobre las personas que viven con VIH, sobre lo que antes del VIH, la visión del SIDA, porque había un imaginario de cómo se ven, cómo se visten, no van a morirse, inmediatamente reciben el diagnóstico, y poder abordar y hacerle frente a eso es muy complejo, porque recibir un diagnóstico, pues salir del closet es muy difícil, salir del closet con uno mismo es muy complejo, salir del closet con la vida pública es muy difícil, pero recibir un diagnóstico de VIH es como si... pues si el sistema todavía lo maneja así de cierta forma, como recibir un diagnóstico de muerte cuando no debería hacerlo. Sí, totalmente, y lo que tú dices ahí va muy relacionado con la primera pregunta de cómo de pronto todo este bullying nos afecta también la salud mental y sexual, con el tema del VIH mucho más, porque hay tanto estigma, ¿cierto? Que muchas veces las personas entonces cuando les dan el diagnóstico, ahí mismo se devuelven también, digamos, a todo ese bullying y terminan haciéndoselo hacia sí mismos. Entonces terminas esa sensación de yo no valgo, de yo no sirvo, de yo soy malo y de yo soy culpable de esto, de esta sentencia de muerte. Y por lo tanto ahí me afecta pues mi salud mental, claro, es como tener que hacer un duelo. Incluso muchas personas con VIH dicen que es como volver a salir, ¿cierto? Del closet, porque cuando deciden contarle a otras personas, porque saben que también viene con mucho estigma, pero entonces también ahí afecta tu salud sexual, porque entonces sienten que no son dignos, que nadie los va a volver a querer, a estar con ellos, que yo ya no puedo disfrutar mi sexualidad, que voy a hacer algo malo hacia los demás, ¿sí? Entonces, claro, si yo no tengo ese valor sobre mí mismo, no me creo suficiente, no creo que pertenezco, que soy importante, pues va a ser mucho más difícil permitirme también, digamos, disfrutar mi sexualidad porque creo que no lo valgo y que no lo merezco. Sobre todo, ahí me hiciste acordar de algo, María, me hiciste acordar de algo, y a mí me tocó en Bogotá, cuando yo viví en Bogotá, me tocó... la prueba del VIH con un amigo, entonces yo lo acompañé, toda la cuestión, parce, o sea, la forma en la que le hablaron, yo era como que, bueno, estamos acompañando, o qué estamos haciendo, pues como, o sea, ¿cómo es esto? Entonces de una como que lo apartaron, y todo un proceso que realmente el man salió desesperado y me decía como que llévame a un mejor lugar donde yo pueda estar y sentirme mejor. Entonces creo que también las formas y los textos, sí, que muchas veces dicen, pues no sé, o sea, creo que eso daña demasiado también la cabecita un poquito. Yo quería preguntarles algo ahí, y es que creo que con este tema, no solo en el tema de salud sexual, sino lo que nos compone como personas diversas, hay ahí algo muy grande con la autopercepción, y es que yo creo que también últimamente lo he descubierto un montón, y es que hemos puesto demasiado peso en el reconocimiento de los otros, que nos reconozcan, que nos acepten, que nos quieran, y a veces eso es imposible, pues no a veces, siempre es imposible de sostener ese peso y de sostenerlo en el tiempo aún más. Entonces terminamos generando unas presiones sobre nosotros, y yo quisiera preguntarles, que seguramente hay hoy niñas diversas y personas jóvenes que nos escuchan, que están lidiando con eso, y es cómo resolver ese tema de la autopercepción, cómo sentir que uno está bien, que lo que uno es no es un problema, no es un error, no es algo que está mal. ¿Ustedes qué les sugerirían a esas personas que nos escuchan hoy, que son tan jóvenes y que buscan esa luz en alguna parte para saber qué hacer con su vida? Bueno, me atrevo a empezar entonces aquí. Yo les diría que busquen, digamos, la forma de empezar, porque obviamente muchas veces sí va a ser frente al otro, ¿cierto? Es el otro, lo que tú dices, busco esa aceptación, ese cariño, y aunque obviamente la idea es primero yo tenerlo hacia mí mismo antes que buscarlo desde el otro,
igual también es por los demás y por la sociedad y todas las ideas que hemos creado, que nos cuesta de pronto aceptarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque tenemos muchos ideales en la sociedad que se han construido a través del tiempo de cómo debemos ser, cómo debemos vernos, cómo debemos actuar para ser queridos, para ser aceptados por los demás. Entonces es como, revisemos bien qué tipo de, incluso de cuentas, de personas, pues hoy en día con las redes sociales y todo, estamos siguiendo, qué tipo de personas tenemos en nuestro entorno también, en nuestros amigos, en nuestra familia, que tanto siguen imponiendo, por así decirlo, esos ideales sociales como tan rígidos, o que tanto también están más abiertos a la diversidad, a la aceptación, a que todos somos valiosos sin importar lo que seamos, ¿cierto? Y que lo que vale es, digamos, pues como el amor. Pues para mí eso es como la filosofía, lo que vale es el amor, ¿cierto? Mientras yo no esté realmente dañando al otro, pues no importa, digamos, como más allá lo que soy o cómo me expreso, ¿cierto? Entonces empecemos por revisar ese entorno, porque también ese me va a ayudar a irme empezando pues como a abrirme, a aceptar que lo que yo soy está bien, sin importar si es diferente o diverso a lo que he visto en otros, y desde ahí ya puedo empezar entonces a revisarme a mí misma cuando veo que tengo, digamos, otros ejemplos, otros modelos de otras personas también diversas que son valiosas. Yo les diría que las búsquedas de cada uno, y sobre todo los jóvenes en los colegios, más que todo, es en esas búsquedas enrutarse muy bien, o sea, qué es lo que yo quiero lograr a nivel sexual, personal, familiar y demás, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son mis búsquedas? ¿Qué es lo que yo quiero realmente de este cuerpo? Porque también podemos hablar de trans, de queer, o sea, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Desde esa homosexualidad o desde esa parte diversa que quiero ser. Y ahí también me complemento mucho con lo que estás diciendo, María, desde el amor. Creo que uno siempre encuentra como personas que lo quieran escuchar, de pronto buscarse una asesoría psicológica, pues en ese momento cuando uno quiere salir del closet que es tan conflictuante con uno mismo, saber y escuchar otras posiciones, saber qué es lo que yo realmente quiero. Pero yo siempre les digo, o sea, la búsqueda es personal y mi necesidad y mi descubrimiento, eso es algo muy valioso para mí. Entonces creo que si se le trabaja a uno desde el amor, desde la comprensión, de que realmente encuentra uno un gusto hacia el mismo sexo, es con uno mismo, ¿sí? No, o sea, muchas veces como que lo vamos y lo comentamos y se vuelve como un juego y como algo de, ay, miran a este, no sé qué, bla, bla. No, es como conmigo, ese proceso es muy bonito y es muy valioso. Entonces yo les digo que trabajarlo, sí, desde la búsqueda personal y desde el amor. Ahí está todo. También que esa búsqueda no se acaba, ¿no? Yo No. Yo siento que esa es una cosa que no se habla No. tanto. Pero yo creo que eso es lo más agobiante. Sí, por eso. Pero yo siento que nunca Es una hablamos búsqueda de eso. constante. Yo al menos cuando era niño, yo decía, un día lo voy a tener resuelto. Y ese día que lo tenga resuelto voy a ser feliz. Pero pues han pasado muchos años y eso no ha pasado. Y yo quisiera también, pues que alguien le dijera un poco, está bien ese camino en el que descubrirse a uno mismo dura hasta que uno se muere. Es Sí, que es- total, es que es y una tiene que ser búsqueda más constante. tranquilo, o sea, Claro. no tiene que ser una cosa que nos agobie tanto, pues porque seríamos mucho más felices si supiéramos que ese proceso dura toda la vida. Claro, y es que no es solo descubrirse, es que es redescubrirse constantemente. ¿Pero por qué? Porque es que somos seres cambiantes, que nos vamos transformando a medida que vivimos experiencias diferentes, a medida que conocemos personas diferentes, a medida que aprendemos cosas nuevas, de que nos abrimos a cuestionarnos nuestros propios ideales, por ejemplo, también. Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos viendo experiencia y todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, si yo todo el tiempo estoy cambiando, me tengo que volver a conocer en ese cambio, entonces todo el tiempo me estoy redescubriendo. Y ya que vimos la pandemia, sí que Más, nos hemos tenido después que de eso, redescubrir. sí, exacto. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, con EgoCity hemos hecho acompañamientos en varios aspectos de diferentes empresas. Y una cosa que la gente siempre nos coge y nos pregunta es como, ay, pero entonces, ¿cómo así que yo soy gay? Pues cuando empezamos a explicar a la gente la de las siglas LGBT, o expresión de género, identidad de género, orientación sexual, empezamos a abordar todos estos temas. La gente nos empieza a preguntar como, no, pero no entiendo, entonces si yo soy esto no puedo ser esto, no puedo ser lo otro, y si yo soy esto me catalogo así. Y también lo que hemos buscado mucho es como, hey, no, es que esto es constante, que yo sea hoy un hombre cisgénero homosexual, no quiere decir que toda mi vida vaya a ser un hombre cisgénero homosexual. Me puedo reestructurar, desestructurar, reconstruir, hackear, no sé, pongámosle lo que queramos, o sea, imaginarnos incluso, no sé, Miley Cyrus con su bola de construcción, lo que sea, pero nos podemos como reconstruir constantemente en quienes somos, más sobre todo ante una realidad post-pandémica, donde creo que además, y que lo iba a la otra pregunta que les iba a hacer, es cómo ven ustedes
el pre-pandemia y el post-pandemia, que ha sido bastante fuerte, bastante... Yo digo que el prepandemia, pues, a ver, a nivel mental como que todos estamos como súper preparados como para trabajar de esta forma, ¿cierto? Y como que ahí todos sistematizaditos y como que algunas cosas nos funcionaban, otras no, pero lo trabajábamos cada uno desde su individualidad. Además en un ritmo mucho más lento de Exacto. existir. Ya después de esto, de habernos visto encerrados, haber estado tanto tiempo como con las mismas familias, las peleas que también cada familia vivió en su momento, porque pues obviamente estar todos metidos en una casa todo el tiempo se volvía aburridor. Entonces creo yo que sí, eso lo vivió mucha gente. Qué buen calificativo. Creo que es mucho peor que aburrido, pues para algunas personas. Sí. Pero sí, o sea, fue como un choque muy fuerte en la parte de las emociones sobre todo. Yo veo hoy en día que la gente, la parte emocional ya es transgredida, o sea, la gente ya no se para como a pensar como que, oiga, si yo le hago un comentario a José o a María en plena entrevista, los puedo hacer sentir mal, sino que la gente ya te lo bota y pues si no interesa si te sentiste bien o mal, o sea, es como si nada. Entonces, creo que después de eso la gente se volvió un poco más impulsiva, la empatía, pues definitivamente creo que en estos momentos es lo que todo el tiempo desde la salud mental se está hablando como que hay más empatía por el otro, pero creo que después de la pandemia la gente quedó como sin, fuera de eso que siento que también están faltando como los valores, entonces el respeto, sí, la humildad, o sea, el valor de realmente lo que me importa con el otro, creo que se ha perdido un poquito en esa parte. Yo creo que algo de pronto medio positivo en pandemia en términos de salud mental fue un poquito cierto nivel de conciencia, o sea, al menos durante pandemia siento que se empezó a hablar un poco más de, hey, cuiden la salud mental, estamos todos encerrados, estamos viendo estas dinámicas de pronto con las familias o con las personas con las que quedamos encerrados o los que quedaron encerrados solos, nos está afectando la salud mental, nos estamos dando cuenta de muchos de pronto problemas interpersonales y todo, o propios. Y ahí se empezó a hablar como más, como cuiden la salud mental, busquen qué les ayuda, cuídense a sí mismos, qué les sirve, hablemos más de ansiedad, de depresión, pero tristemente siento que a veces se quedó como ahí, como que una vez se acabó el encierro y nos volvieron a soltar y se empezó como a normalizar un poquito más la vida. Para muchos como que otra vez ese tema quedó al lado, como que volvieron las más dinámicas en los hogares, como si no hubiera pasado nada, en los trabajos, en muchas partes. Hubo algunos de pronto que quedaron con un poquito más de conciencia, tal vez se logró en algunos sectores promover un poquito más, pero no creo que no persistió tanto como durante el encierro inicialmente, sí se empezó a hablar más. Ahí hay una cosa súper importante, María, que tocaste, y es que, por ejemplo, para la pandemia, digamos que cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando en Japón, en China, toda esa parte de por allá, digamos que nos estaban preparando para entender más o menos, pues, fuertemente, qué era lo que se estaba viniendo para el mundo en general. Cuando nos soltaron, ¿en qué momento nos empezaron a hablar como que, hey, ¿cómo están? ¿Cómo está la ansiedad? ¿Cómo está? Nada, todo el tiempo eran como las cifras así mortales del tema, y miren que no hubo una preparación, simplemente, ustedes, los de estas cédulas salen estos días, ustedes no sé qué, y entonces yo como me enfrento después de que me tuviste casi un año y medio fue más o menos. No, fueron 6 meses. ¿Cuánto? De encierro. De pandemia. Bueno, de pandemia 5 años y medio, pero sí. encierro como tal, como 5 o 6 meses. Hace poquito Por eso, declararon pero ya entonces yo como me pandemia. preparo correctamente para volver a tocar la calle. Pues, o sea, es que era una cuestión muy complicada. Y eso que quiero meter ahí otro tema que tiene que ver con salud sexual y con estigmatización para los sectores LGBT, sobre todo para los hombres homosexuales. Y es que pasa pandemia, pasa todo este caos que estamos conversando y llega el monkeypox o el impox, o bueno, yo ya no sé ya qué nombre tiene, pero llega ese que es como, voy a decir una brutalidad, lo siento, pero es como que a nivel de estigma es como un VIH recargado, ¿cierto? Porque la pandemia del VIH la seguimos viviendo desde finales de los 80s, 90s hasta ahora, pero el monkeypox, la gente empieza a decir, no, eso es para todo el mundo, después empiezan a decir, no, es que sale en ciertos lugares, al tener contacto en ciertos espacios, en ciertos lugares del cuerpo, que connota como temas de relaciones sexuales anales, homosexualización, bla, 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 todos estos temas, y se vuelve un estigma en contra de los sectores LGBT, donde empiezan a decir que incluso eso hace que muchos países no tengan vacunas sobre el tema. Es como, no, es que eso no es para la población en general, es que eso le pasa a la población de hombres homosexuales. Y entonces vuelve el estigma. Y vuelve el estigma, pues decía como el tema de la brutalidad que estaba cometiendo del recargado, pero
pero miren que y ahí empieza a haber un estigma fuerte en los mismos círculos sociales que uno tiene, como que el amigo que no aparece por un tiempo, después no, es que tuve unas llagas, y si le veo a este, le veo al otro, o sea, como medio una persecución casa de brujas extraña que también afecta a la salud mental fuertemente. Total. ¿Cómo les fue a ustedes con, pues, o cómo ves tú desde este tema también con el acompañamiento sexual? No, pues la verdad como con este monkeypox específicamente pues no me ha tocado como directamente, como digamos, como trabajar con alguien o algo Sí. así, no. Ni siquiera de pronto como tanta pronto como conversación sobre el tema, Sí. sobre la estigmatización, pero igual creo que es un peligro lo que tú dices, o sea, es un peligro que se empiece desde ya a hablar de esa forma, porque lo que tú dices, como lo que pasó con el VIH, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas empiezan pues como a tener un temor aún más grande, ¿cierto? Sobre todo si hacen parte de la población LGBT, Sí. ¿cierto? Porque dicen, no, donde yo consiga me Pues sí, infecta el uno se monkeypox, encerraba de fiesta y de todo, y uno decía, no, yo ya no salgo porque con cualquiera que me toque, ya no solo yo ya no, respiro, si exacto, me tocas. yo ya no salgo, entonces yo ya no puedo hacer nada porque si yo me contagio, entonces voy a, digamos, reforzar el estigma y entonces va a ser como, ay, ¿cierto? No se cuidó, ¿cierto? Y toda la culpa sobre mí, cuando es algo de salud pública en general, no de una población específica, sino de todos. Entonces, igual creo que es algo, un tema con el que hay que tener mucho cuidado para no repetir la historia, como todo lo que sucedió con el VIH, que incluso hoy en día todavía está mucho ese estigma de que es una población específica, ¿cierto? La que desinfecta de VIH, y no, Es que son todas las personas, a todos nos puede pasar en algún momento y no hay que señalar ni echar culpas, pero todavía muchas veces lo vemos así, y eso afecta a la salud mental completamente. Y ahí María, o sea, lo paradójico a nivel de salud mental es cuando pues, lo confrontas con la familia o hay un amigo que lo está padeciendo, muchas veces es como que, ay, ya te vas a morir, o sea, automáticamente viene como a la mente, como que, porque así se la vendieron, pues como nos la han vendido, o sea, el VIH, no, ya se va a morir, pues ya. O sea, con que vas Sí, a es un funcionar, desconocimiento sí, total. Todos los procesos antirretrovirales, Sí. cargas, o sea, como todo el mundo que hay alrededor. detrás. Alrededor. Con eso me gustaría preguntarles algo que yo creo también que tiene mucho que ver no solo con salud sexual, sino con salud mental, y es que termina siendo un privilegio el acceso. ¿Ustedes qué piensan de todo esto que ha pasado, de que podamos o no acceder a los servicios? ¿A qué calidad de servicios? Porque hay unos que son mejores que otros, inevitablemente. Y cómo hiciéramos para que eso no fuera solo un tema de privilegio. Me encanta. Sí, pues eso sí es, pues en este país uno habla de donde vive y lo que conoce, ¿cierto? Es un tema bastante complejo porque pues intentas supuestamente darle prioridad, pero hay muchas cosas dentro del propio sistema que no lo permiten, ¿cierto? Entonces sí, se sigue hablando y se habla cada vez más de todos los problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad, de suicidio, pero uno va a la EPS, que es, ¿cierto?, el principal acceso de uno a la salud, a pedir una cita con psicólogo, y la cantidad de tiempo que hay que esperar, de vueltas que hay que hacer primero la cita con el médico general, que te remita, te dan la cita con el psicólogo para dentro de 3 meses, es una sola cita, o si mucho te autorizan 3 citas, pero son cada 2 meses, Cada mes. o sea, no permite el proceso, entonces sí termina siendo mucho de privilegio, porque entonces es el que pueda pagar el psicólogo particular, el psiquiatra particular o la póliza de salud, que tiene mejor acceso, digamos, al cuidado de la salud mental. Y digamos como en el mismo sentido la salud sexual, ¿cierto? También de pronto pienso que a la salud sexual puede haber un poquito más de acceso, como quien dice, le corren un poquito más, Sí. ¿cierto? Una persona que sale positiva a una prueba de VIH, pues Pero tratan de moverse, porque no siempre y no en todas las EPS funciona, pero tratan de moverse un poquito más, como que ingrese al programa, que empiece los antirretrovirales, pero igual hay algunas con las que todavía hay mucha dificultad y que se demoran en mandar los exámenes, en hacer los resultados, en esto, en lo otro, el propio sistema no lo permite. Y a que el veces. mando Pero- incompleto. Y- O de prevención, pero es que por ejemplo, de que no te Ay, dejen ay. acceder a PrEP. Exacto. Ahí hay una cuestión muy fácil de entenderlo, y es que es muy, digámoslo que a nivel de enfermedades sexuales, obviamente, pues casi todas brotan, ¿sí? Casi todas hacen pues como algo en el cuerpo que es muy notorio. Las enfermedades mentales,
¿Tú cómo vas a saber que una persona está yo me puedo estar muriendo aquí de la risa, pero aquí me puedo parar y puedo decirles, chao chicos, me voy para la casa y mentiras, me fui a suicidarme? Es muy complicado. O sea, en el caso de lo que está diciendo María, total, o sea, la salud en la parte sexual, digamos lo que ha avanzado demasiado, sí, ha avanzado a su forma, pero en la parte de la salud mental es rogar prácticamente para que te den una cita. Y yo en Sueña, Crece, Feliz, nosotros en Sueña, Crece, Feliz, le hemos hecho contingencia a muchos de esos casos que son remitidos desde las EPS, porque precisamente pasa de que se demoran para darle la cita y la persona está detonada. Entonces, ¿cómo tú le haces frente a una cuestión cuando una persona se detona por X o Y razón y le dices, no, venga en 2 meses? Pues no tiene sentido. Nosotros conocemos de Egocity, es muy cercano la Fundación Sergio Rego con la línea Salvavidas. Por ejemplo, Alba Reyes nos decía que para ellos ha sido supremamente complejo porque obviamente es una fundación que trabaja con recursos extranjeros pero que no son constantes y que se desbordan en llamadas donde no logran dar abasto para la cantidad de población LGBT que llama y que está en crisis justamente con ideación suicida y demás todos los días. Es que es tú muy ahorita complicado. decías fuera de cámaras y fuera de micrófonos, decías una cifra. ¿Cuál es la cifra? Pues ¿Cada es que cuántos segundos una persona? Cada 40 segundos una persona se suicida a nivel mundial. Digamos que en Medellín, bueno, y eso es otra cuestión, porque por ejemplo, bueno, no lo voy a hacer como tan gráfico, pero sí, porque es muy fuerte, pero digamos que si por ejemplo una persona se suicida en el Poblado, pero vive en Villahermosa, esa persona no suma en la lista del Poblado, suma en la lista de Villahermosa. Entonces muchas veces las cifras no nos las dan completas, porque podemos estar hablando que en el 2021 fueron casi 2.000 y punta de personas las que se suicidaron a nivel de Colombia, pero entonces ya cuando tú vas a las estadísticas de barrios o de ciudades, uno sí dice como que aquí hay algo que no cuadra, y es precisamente por eso, chicos, que entonces si la persona lo comete en el Poblado, pongámoslo acá, pero vive en otra parte, entonces esa persona pasa a ser del listado de allá. Entonces una cifra como tal es muy general. Fuera de eso, el intento del suicidio es constante, ¿cierto? Muchas veces, muchos de los casos de personas que se lanzan no son contados como suicidio como tal, sino como intento de suicidio, porque la persona pudo haber quedado viva, pero murió después. Pero entonces ya la causa fue porque le dio una infección de la caída, no fue un suicidio. Entonces suma como intento de suicidio. Sí, yo creo que... Es que es muy complicado, sí. Y yo también agregaría que a veces también yo creo que se hace difícil el acceso a la salud tanto sexual como mental, incluso por los propios estigmas, como estamos diciendo, lo que tú dices, es que usted no se ve triste, es que usted no tiene su vida tranquila, usted no va todos los días a trabajar y sale los fines de semana con sus amigos, entonces usted no está deprimido, entonces ¿para qué le voy a dar yo una cita con psicólogo y gastarle el espacio a alguien más, ¿cierto? Pero incluso entonces también con la salud sexual, en estos días compartieron en las redes de Más que 3 letras alguien que les contó la historia, que fue creo que fue a la EPS directamente a pedir exámenes entre esos de VIH, y que le dijeron como no, pero usted para qué se va a hacer un examen de VIH si usted está bien, o sea, de vista, porque usted se ve saludable, porque no tiene cierta imagen específica de lo que esa persona, siendo personal de salud, imaginaba de cómo se vería ver una persona con VIH y no le quería mandar la prueba. Porque, ¿cierto? Que se supone que es obligatoria si uno la pide por la EPS, que se la deberían dar, pero como no se veía de cierta forma, entonces ahí también ya hay un estigma, por esos mismos estigmas también dificultan el acceso a la salud. Y eso que el estigma dificulta, por ejemplo, aquí estamos hablando de VIH, pero tenemos VIH, tenemos la hepatitis, tenemos la gonorrea, tenemos la sífilis. Bueno, no solo eso. Un montón, pues muchísimas más, que la hepatitis, por ejemplo, es una enfermedad completamente silenciosa, que se manifiesta después de muchísimos años. Y hay brote, nosotros trabajamos hace poco con unas fundaciones, con la FAI y con ANCLA, y nos decían que había brote en Antioquia en temas de hepatitis C, ¿cierto? Que es de transmisión sexual. Y no se, pues claro, como no se ve, lo que decías ahorita, como no se ve, pero al menos esa se puede diagnosticar por sangre, una depresión, una ansiedad. Pues que uno ni siquiera, yo pasé en el 2022 pasé por unos episodios de depresión y ansiedad, que uno ni siquiera sabe qué es eso. Uno dice, me siento fatal, no me quiero parar de la cama, me siento súper mal, pero no eres capaz de verbalizarlo ni con tu familia ni con tus amigos, entonces no sos capaz de verbalizarlo ni de tener un diagnóstico, y yo soy de los que no miro Google porque Google siempre te dice que te vas a morir en 2 días. Entonces, Pipe, y fuera de eso hay una cosa muy importante, y es el trasfondo que una ansiedad te puede generar. O sea, es que una ansiedad te puede llevar
a caer en el alcoholismo, en la ludopatía, ¿sí? O sea, puedes empezar a buscar un montón de rutas supuestamente para salvarte, pero es que está ese brote interno, y es que eso es un brote que realmente tú lo empiezas a clasificar de alguna forma y se estalla ese brote, caes en una depresión, tampoco sabes, ya cuando dejas de ir al gimnasio, dejas de comer, dejas de hacer tus funciones normales, ya se empieza a estructurar ese pensamiento de cómo lo voy a hacer y todo ese movimiento. Entonces se vuelve un tema muy fuerte. Yo creo que muchas veces los mismos seres humanos nos encargamos como de hablarnos tan duro que no somos empáticos tampoco con nosotros mismos. Entonces, cuando descubrimos esos brotes en nosotros y somos como que, ay, eso es una bobada, normal, eso se me pasa en estos días, y muchas veces no se pasa en estos días. Y en los dos casos tiene unas consecuencias. Yo Total. creo que en especial en salud sexual, hace poco en uno de los contenidos que vamos a tener en la revista conmemorativa de los 10 años de EgoCity, nos encontramos con un porcentaje muy alto de personas que son diagnosticadas en fase SIDA, y la responsabilidad de esas cifras sale de eso, sale del acceso, de la cantidad de cosas que pasan antes de que te puedan diagnosticar, de saber que te tienes que hacer una prueba que es solo responsabilidad para que no llegues, por ejemplo, a ser diagnosticado en fase SIDA. Y en el caso de salud mental, pues a no llegar a un momento en el que ya no solo estás detonado, sino que estás en una situación que es muy difícil de manejar. Ahí quería preguntarles, a través de todas esas cosas de acceso, uno termina siendo amigo, termina siendo familiar de personas que necesitan de uno en algún momento. ¿Cómo acompañar a esas personas que pasan por cualquiera de las dos situaciones? Que yo creo que es una cosa muy difícil, porque uno no tiene, o sea, si uno no tiene las herramientas para uno mismo, menos que la tenemos para acompañar a otros. Y yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que quisiéramos acompañar más a un amigo, una amiga, una amiga, y no tenemos suficientes herramientas. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser esas herramientas más importantes para convertirnos también en cuidadores de las personas que tenemos cerca? Bueno, yo creo que la primera, y aunque suene cliché, pero igual siempre lo voy a decir, es escuchar sin juzgar. Sí, eso siempre va a ser súper clave, brindarle el espacio de escuchar lo que tú me quieras decir y lo que tú me quieras contar. O sea, tampoco forzarlo como, ay, pero es que para cuidar tu salud mental tienes que hablar, entonces me tienes que contar si estás triste, si estás aburrido, si estás enojado y por qué. ¿Sí? O me tienes que contar qué fue lo que te pasó y qué diagnóstico te dieron y en la EPS y cómo te sientes y cómo te lo dijo. No, tampoco forzar, sino escuchar es lo que tú quieras hablar, lo que tú me quieras expresar y cómo me lo quieras expresar, y tratar de no tenerle como tanto miedo como aquí le tenemos a ciertas emociones, porque estamos en una cultura que le tenemos, por ejemplo, como fastidio al llanto, ¿cierto? Vemos a alguien llorar y ahí mismo es un desespero como de cómo hago para que no llore y para que esté feliz, O está ¿cierto? tan llorona, o tan llorona. Ajá, exacto. Entonces es como validar también esas emociones, ¿cierto? Que es validar, está bien que estés triste, está bien que estés enojado, está bien que estés asustado, ¿sí? Y a veces no tener miedo incluso de nosotros mismos preguntarle cómo te puedo acompañar, ¿cierto? Porque entonces eso, a veces queremos ya tener todas las respuestas, saber cómo acompañar a esa persona cercana que está pasando por una de esas situaciones y realmente no lo sabemos. A veces es muy valioso preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te acompaño? Y que ya sea la persona que diga, solo necesito que me escuches, solo necesito un abrazo, necesito que me acompañes a la cita médica, necesito que me acompañes a contarle a mi mamá, necesito que estés pendiente de mí, me preguntes todos los días al principio mientras me acostumbro si me tomo el medicamento, necesito que hablemos mucho, que hablemos poquito, pero la persona tal vez también incluso te puede ir guiando en eso, pero es sobre todo eso, como escuchar al otro sin juzgar y validando lo que el otro pueda estar viviendo y sintiendo en ese momento a través de esa experiencia. Y sin saturar, pues lo digo por experiencia propia con mucho amor, pero es como que, porque uno a veces solicita ayuda y es como, si necesito ayuda, necesito que me preguntes, necesito que me hables, pero hasta cierto punto, porque a veces como me saturas un poquito más de lo que me deberías estar apoyando. Claro, si el otro te pone el límite, también tú entenderlo y no tomártelo personal, no es como, ay, pues yo estaba tratando de ser buena amiga, entonces ya no te pregunto nada, no, es entender también esos espacios y esos límites que el otro tal vez va a necesitar también entonces en ese momento. Sí, porque a veces es complicado también. Es que yo siempre he dicho algo ahí en esa parte, y es, de acuerdo al texto que me está diciendo la persona, lo que me está comentando la persona, va el bloque de respuestas de mi parte, ¿cierto? O sea, obviamente de la empatía, del respeto y sin juzgar. Pero muchas veces, chicos, vamos a encontrarnos con conversaciones donde la persona te quiere decir, solamente quiero que me escuches, ya. Sin y consejo. tú tienes que, sin consejo, porque tampoco te lo estoy pidiendo. Y aquí hay una cosa muy importante, que es que muchas veces uno cree que porque uno está contando las cosas, la otra persona debería aconsejarlo a uno. Y no. O sea, simplemente es como que, parce, nos podemos sentar, nos tomamos un café, te quiero comentar algo, quiero que me escuches, ya.
ya, pero muchas veces nos volvemos muy invasivos, como a quererle controlar las cosas a la otra persona, como que, mira, yo creería que tú deberías. Total, incluso preguntarle, entonces, ¿hoy quieres que solo te escuche, Exacto. que dé una opinión, que te dé un consejo? ¿Cierto? ¿Cuál quieres que sea mi posición en este momento? Por ejemplo, le podemos preguntar directamente y también, digamos, lo que tú dices es sin imponer, no solo el consejo, sino sin imponer cómo te deberías estar sintiendo, porque también incluso tenemos unas ideas preconcebidas sobre ciertas cosas. Entonces, ay, si te dieron un diagnóstico de VIH o de cualquier otra ITS, ay, entonces me imagino que se debe estar sintiendo re mal, re triste, re culpable, y vamos, y no estás muy triste, pero no estás como Esos muy textos, preocupado, sí, no brutales, estás asustado, sí. no sientes que te vas a morir, uy, yo detestaría que me muero. No, tampoco Sí, imponerle, sí. porque todos vivimos, aunque sea una experiencia igual en el sentido de, por ejemplo, un mismo diagnóstico, la forma en que cada uno lo vive va a ser muy diferente porque somos personas diferentes, entonces tampoco imponer al otro ni lo que debería ser, ni cómo se debería sentir. Sí, no he visto todos esos casos. Sí. Uno los ha tenido. Sí, pues, también a veces uno, la persona que está detrás, Sí. que uno dice como, no, mira, pero todo está bien, calma, no llores. Yo creo que después de que uno vive un montón de cosas, uno dice como, no, este consejo no lo voy a dar. Ajá. Ahí, Ya más bien solo te escucho. Como, Sí. total, y ahí, por ejemplo, yo quisiera hacer un apuntecito sobre la empatía, porque nos han enseñado muchas veces, bueno, la empatía es ponerme en los zapatos del otro, pero ¿qué pasa? Que muchas veces terminamos diciendo, ah, bueno, yo me pongo en su lugar, ah, pero es que si a mí me pasara eso mismo, yo no me sentiría así. Ah, si a mí me hubieran dado ese diagnóstico, yo me sentiría de X forma. Ah, si a mí tal persona me hubiera hecho tal burla, me hubiera dicho tal insulto, yo me sentiría de esta otra forma. Entonces, Exacto. no me estoy poniendo del todo en su lugar, porque me estoy poniendo en su situación, pero como lo que yo soy. A mí Y me la parece- empatía debería ser es ponerme en la situación que está viviendo el otro, pero también trata de entender lo que el otro es. Exacto. Y que el otro es una persona diferente a mí, siente diferente a mí, piensa diferente a mí. tiene un contexto diferente. Ahí Tiene un contexto hay una discusión también, también es un comentario muy fuerte, y es el, si vio, yo se lo dije. Si vio tal cosa, si vio, entonces también es de uno anteponerse desde el papel a que yo te había dado un consejo que quizás tampoco me habías pedido, pero pues, nos lo estamos conversando, yo te dije, te hice el comentario, entonces te pasa alguna situación maluca y es como que, mira, ahí está. Es que era así y muchas Se le veces dijo, se le repitió, exacto, se le repitió. pero muchas veces es que cada uno es un mundo pipe, es que cada uno tiene su forma de vivir y de ver sus cosas, entonces hay gente que puede actuar desde las emociones, como los otros actúan desde la conciencia, y pues, el ser humano es muy transversal, pues tiene muchas líneas que son como que, ¿por dónde? Sí, yo ahí quisiera preguntarles también, y es que me he encontrado con muchos amigues que además viven en entornos en los que es imposible tener Sí. cualquiera de estas experiencias, o sea, es imposible para ellos sentirse triste, bueno, o sea, no es imposible, es imposible tramitarlo a través de sus familias, de sus entornos cercanos, y terminan por verse peor, porque no tienen algo alrededor que les permita, digamos, como transitar sus emociones, transitar un diagnóstico, buscar ayuda, cualquiera de esas cosas. Y yo creo que hablamos mucho sobre un montón de temas y a veces hay personas que no tienen ni siquiera esa base inicial, ni siquiera esa persona en su familia o esa persona de confianza para buscar. Y a mí me gustaría saber ustedes qué piensan de entonces uno qué hace cuando no tiene un entorno que le permita buscar ayuda. Yo digo que ahí lo fundamental, y no sé si María me apoya ahí también un poquito, la red de apoyo. O sea, por lo menos inicialmente una red de apoyo. Llámese amigo, llámese abuelita, una red de apoyo. O sea, de ahí se puede empezar a hacer como la ruta o la búsqueda. Obviamente, pues las personas en las familias no todos saben pues como de cuestiones de ansiedad y depresión. Pero sí por lo menos tener esa red de apoyo, ese grupito que le diga a uno como que ven, te valido las cosas, ven, te escucho, ¿sí? Encontrar a alguien que por lo menos te haga ver las cosas en ese momento, quizás de una forma no espectacular, ni mañana será bonito, ni nada de eso, pero sí de una forma... Pero escuchar a Karol G. Sí. No ayuda, realmente. Pero, No sé, pero en ese no momento... estoy seguro. A mí el último álbum me ayuda. No, me ayuda. pero... Escucho lo que otro termino peor. Pero es que en ese momento es muy complicado porque todo lo que usted le diga a la persona puede ser utilizado en su contra. Todo, absolutamente cada palabra, cada canción que usted le mande para escuchar o lo que sea, eso puede ser un detonante maluquísimo. Entonces ahí es como desde el silencio, desde el acompañamiento y sí, Claro. creo yo, hacer contingencia por lo menos que Claro. consigan una personita que realmente los valide
y los escuche, y ahí ir creciendo su red de apoyo con colegio. Y saber Es- llorar está sí, bien. Total. Sí, y eso iba a decir, o dejarse sea, ayudar también. esa red de apoyo sí es muy importante. La Sí, verdad sí, es sí. que a veces solitos no podemos y eso está bien, eso no tiene nada de malo no poder solitos como nos lo han hecho creer que todo tenemos que poder solos, ¿cierto? Pero lo que tú dices, no siempre tenemos un entorno protector, no siempre tenemos un entorno que nuestras personas supuestamente más cercanas sean realmente personas de confianza con quienes podamos expresarnos libremente. Entonces ahí toca, yo creo que es empezar a escarbar un poquito más hacia afuera, ¿cierto? Si no es mi familia, si siento que ni siquiera mis amigos realmente hay ni uno muy cercano ahí, escarbemos un poquito más de otras personas que conozco en mi colegio, en mi universidad, quien de pronto, aunque nunca haya tenido ese acercamiento, me ha generado cierta tranquilidad por lo poco que conozco de esa persona, que tal vez pueda buscar acercarme. Y en serio que hay personas que a veces se acercan como, "Hey, yo sé que nunca hemos hablado o hemos hablado muy poco, pero cierto, no sé, quería como contarte algo, si algún día me sacas un tiempo", y hay personas que son como, claro, sí, de una, y encuentra uno sin planearlo una amistad muy valiosa de pronto en esas personas que aún no conocemos casi, o en un profesor que de pronto a veces nos genere confianza, en el psicólogo del colegio, de la universidad, del trabajo, del área de bienestar, o si no, irnos un poquito más allá, buscar grupos de apoyo de fundaciones, ¿cierto? También, por ejemplo, pues como que hay muchos grupos de apoyo de diferentes temas, de depresión, de ansiedad, de VIH, por ejemplo, con más que 3 letras, pues el Sí. tema que le pueda estar a uno, pues como en un inicio molestando, aquejando, ¿cierto? Doliendo. Buscar pues también obviamente apoyo en profesionales de salud mental si es posible, ¿cierto? Pero no quedarnos con yo estoy solo y mi entorno no lo permite, sino bueno, si mi entorno más cercano no lo permite, ¿cómo empiezo a escarbar un poquito hacia afuera? Total. Empezar a identificar, como decía Sebas, al menos una persona que inicialmente me escuche, con quien yo pueda empezar a expresarme. Y eso es muy fundamental, chicos, porque ya que, por ejemplo, dentro de Sueña, Crece Feliz teníamos, antes de cerrar la sede, nosotros cerramos la sede con 130 jóvenes, en estos momentos los tenemos sueltecitos por ahí, pues sí, con sus estados, digamos, neutralizados, pero sí fue una situación muy complicada para nosotros soltarlos, ¿sí? Pero de esos 130 jóvenes, casi, digamos, por ahí unos 60, 70, llegaron fue por el grupo de escucha de nosotros, porque lo comunicábamos, hicimos una serie de podcasts, no sé qué. Entonces, ellos iban viendo ese acompañamiento por medio de las redes sociales, y planeábamos las reuniones, y ellos iban. Entonces, empezamos a coger líneas de ansiedad, líneas de depresión, para que no empezáramos como a untar de todo, aunque todos se conocieran y todos pues, pudiéramos conversar abiertamente sobre las enfermedades mentales. Pero esa red de apoyo para ellos era fundamental. Entonces, ellos cada 8 días estaban esperando cómo era el proceso. También tuvimos el proceso con los padres de familia, con chicos que se suicidaron o con chicos que tuvieron el intento de suicidio. Entonces, también se va volviendo otra red de escucha. Y esos son los grupos. Hoy en día yo sé que, y conozco de muchos grupos de escucha muy buenos que funcionan, que puede ser una red importante para uno. Ahí es de acuerdo a la necesidad que tú estás buscando, en donde te identificas mucho mejor. Pero sí existen muchas cositas bacanas ahí. Ahí ya hemos tirado varios tips para quien desea apoyar o quien puede servir de apoyo, red de apoyo, como para quien está enfrentándose a ciertas dificultades o situaciones complejas en su salud mental y en su salud sexual. ¿Qué tip, por ejemplo, que nos puede llegar a faltar? Hemos hablado de redes de apoyo, hemos hablado de escuchar sin juzgar, hemos hablado justamente de poder comunicar, hemos dicho también que se vale estar mal, se vale llorar. ¿Qué tip creen ustedes que nos falte como para que una persona que nos esté escuchando y nos esté viendo por los podcasts, por Spotify, por YouTube, por Telemedellín Radio, pueda decir, hey, puedo hacer esto porque mi amiga está mal, o porque me siento mal, o porque recibí un diagnóstico, o porque afronté una situación compleja en mi sexualidad que finalmente también afecta a mi salud mental? ¿Qué tip creen ustedes que nos pueda llegar a faltar ahí un poquito? Escribir. Yo digo que escribir es súper válido. En esos momentos cuando uno está como todo confrontado, todo aburrido, así como abrumadito, escribir. Sentarse a decirse a uno mismo como que venga, ¿cuál es la emoción del día de hoy? Por ejemplo, nosotros en Sueña, Crece Feliz, que ahorita te lo estaba diciendo, teníamos algo, y es que siempre les decíamos a los chicos como que, ¿cómo estás? ¿Cierto? Entonces todos les respondían como que, ay, bien. No, es ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy? O sea, ¿cómo está la parte emocional tuya? Y es muy importante también preguntarse dentro del contexto familiar, que no es un problema, es como que, venga, alguien se ha suicidado en la familia. Eso pues, debería ser una pregunta que no se debería invalidar en ningún lado, Pipe. No, o sea, de verdad que es importante cuestionarse uno como, hey, ¿cómo amanecí hoy?
cómo estoy hoy, cómo están mis emociones hoy. Eso se vuelve una conversación también muy nutritiva, porque entonces ya uno puede desplegar demasiadas cosas desde la parte emocional con el grupo de personas que está y saber desde dónde estamos empatizando en esta amistad, ¿sí? ¿Desde dónde? Por ejemplo, aquí nos reunió dos temas muy puntuales que ambos estamos expandiendo y expandiendo, pero esas mismas conversaciones sanas se pueden lograr a través de una simple pregunta de mi parte emocional con el otro. Y sabes que solo quiero conectar también con un tema, y ya te voy a esperar para que hables, con algo que nosotros hemos hablado mucho desde Ego City, en unión con Más que Tres Letras, en campañas que hemos hecho de manera conjunta, tanto el hablar de salud mental, de hey, estás bien, no estás bien, todo, como el hablar también, uno buscar o intentar buscar tener un círculo de una red de apoyo donde también se pueda hablar de la salud sexual, donde uno puede hablar de hey, ya te tomaste tus retrovirales, oye, ya te hiciste los exámenes, estás bien, tienes sífilis o no tienes sífilis, hey marica, te tocan ya los exámenes de no sé qué, como estar también al tanto, porque eso va creando como una red de apoyo, no solo en lo mental, también en lo sexual y en el entender que, lo hablamos siempre desde Ego City, la sexualidad también es un tema público, es salud pública, y es importante poder uno poner sobre la mesa esas conversaciones como el tema del suicidio, también el tema de la salud sexual, porque es que las relaciones sexuales ahora en la actualidad pues nos afectan a todos y a todas. Entonces, total, y sumándome a eso antes ya de dar el otro tip, creo que es muy importante incluso no solo cuando de pronto ya hay una persona en el grupo de amigos, por así decirlo, o en la familia que sabemos que tiene un diagnóstico de salud sexual o que tiene un diagnóstico de salud mental, sino incluso aunque no haya ninguno, que hasta probablemente sí lo hay, pero no lo sabemos, abrir más estas conversaciones en nuestros entornos, en nuestras familias, entre nuestros amigos, hablemos en general. Por ejemplo, del VIH, de que es ser indetectable, que muchas personas no lo saben y hablarlo con normalidad, ir normalizando estos temas, informándonos, hablemos con normalidad sobre la depresión, sobre el suicidio, sobre la ansiedad. Y que no sabemos todo también, que está bien no saberlo todo sobre los temas. Ajá, exactamente, pero empecemos a hablarlo más para que así también el día en que mi grupo de amigos o de familia y todo haya alguien que se esté sintiendo mal, deprimido, que recibió un diagnóstico o algo, sepa que ahí tiene también un entorno protector que lo va a escuchar y que lo va a acompañar sin juzgarlo. Entonces, y fuera de eso, también hay muy importante el estigma que hay todavía con el psicólogo, ¿no? Que los que vamos al psicólogo estamos locos. Entonces, como que bajarle dos rayitas a esa. pero eso ha cambiado. Yo creo Sí, que sí, todo sí. mi círculo social tiene terapeuta. Sí. Pero acá... Círculo social, pero si no hablara de la familia. Sí, Si usted va y le dice a su mamá, man, y tu psicólogo, ¿usted qué le pasó a mi hijo? ¿Está loco? ¿Qué? No, mi mamá me ayudó ahí, mi mamá me ayudó a conseguir el terapeuta en su momento, pero sí, la gran generalidad es así. Y de saber cómo acceder también, que yo creo que eso es pues como una tarea pendiente en términos familiares, que a mí me pasó, era como yo necesito buscar ayuda, pero no tenemos ni idea cómo. Y por ejemplo, a mí me pasó que yo pues no quería exponerme a vivir procesos en los que me sintiera revictimizado o en los que sintiera que estaba perdiendo el tiempo, que iba a ser peor. Entonces se juntan un montón de cosas y en los términos familiares es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahí, para que cerremos nuestra conversación, nosotros queremos pasar de estas preguntas que son tan importantes para nosotros a conocerlos a ustedes un poquito más como personas y también a partir de las cosas que les gustan. Entonces queremos hacerles algunas preguntas rápidas. Esta parte de las preguntas me parece súper interesante, además porque hay unas recomendaciones deliciosas. La serie que los tenga a ustedes, que te tenga enganchado y que te tenga enganchado en este momento. Una serie. O película, en este pues. momento lo estoy viendo. Pues a mí desde que lo conocí siempre me ha tenido muy enganchada RuPaul's Drag Race. Entonces en este momento estoy con la All Stars 8 que está saliendo cada semana, esperando ansiosamente el nuevo capítulo cada viernes. Ok. Yo nada más la semana pasada me estaba viendo La Ballena, que es la de este chico que... Y que gana el Oscar. Sí, divina. O sea, y de verdad que se la súper recomiendo. O sea, creo que son todos los estados de las enfermedades mentales en un mismo cuerpo. Es todo el padecer, la situación de la soledad, el maltrato físico y verbal y mental por parte de los miembros de la familia, de cómo se conecta la religión también desde la forma... que puede dar unos mensajes tan negativos para la persona que, pues en este caso era una persona que sufre de sobrepeso. Entonces creo que yo me la vi y fue como que, o sea, me lloré como media película, pero
es eso, o sea, es como, wow, como una ¿Está en persona... cines o en plataformas? No, en plataformas, está en plataformas ya, pero sí, muy fuerte, o sea, muy fuerte desde el punto de vista de la reflexión, más bien, como de cómo muchas veces le hablamos al otro, cómo muchas veces me estoy hablando a mí, entonces, ahí está, También que la hay temas ballena. que faltan por hablar, ¿cierto? Porque No, la aquí. película expone también esa aversión que tenemos a entender que existen también cuerpos distintos, que existen cuerpos gordos que no están enfermos, que existen enfermedades que corresponden a otras cosas, y que yo creo que esa película puso en un momento la polémica muy amplia, como de hacernos otras preguntas, Pero es que, como de esas total, interseccionalidades. y sobre todo que es la causa, que obviamente no la voy a contar, la causa que le genera a él el solo hecho de Sin hacer ya... spoiler. No, exacto. La causa que le genera a él el solo hecho de empezar a agredirse él mismo, o sea, él mismo se estaba suicidando, pero paulatinamente, o sea, él no sufría de eso, o sea, esa enfermedad, él mismo, a la situación que presentó, que padeció, llega y deja como que su cuerpo vaya muriendo lentamente, pero en este caso, o sea, el man come y come toda la película y vos sos como que no comas más, ya, cálmate, cálmate. Entonces eso va aumentando también la ansiedad de la persona que la ve, sí, claro, es muy bacán. Ay, queda pendiente para verla. La ballena, sí, la tienen que ver. Pero yo ahí- Me recordó por ejemplo una serie que me engancha muchísimo, es Queer Eye en Netflix, que siempre son historias de vida, pues yo literalmente lo veo es como para recargarme mientras lloro. Yo en la Como- nueva temporada lloré cada capítulo completamente, Sí. de principio a fin. La otra pregunta, Una canción que nos quisieran recomendar y que sí o sí deberíamos conocer. no tiene que ser de salud mental, No, obviamente no. Que va a De vibrar, salud mental. se la pongan y quieran bailar o gritar. A mí me encanta, pues, o sea, yo escucho como de todo un poquito, pero por ejemplo me encanta Pa'lante de Maía, con eso como que me voy moral cada vez, como que bajo un poquitico, siempre la recomiendo. Y Story of My Life de One Direction también me encanta esa canción, también como que me sube la energía. Y todo lo que tenga que ver con Britney Spears y RBD, ahí estoy. Todo el vintage. Sí, yo así como cosas más nuevas, no. Pues la verdad yo soy súper amante de Taylor Swift. Todos los que me conocen saben que la amo. Y pues si es una canción así como para subir energía y animarlo a uno, Shake It Off siempre va a ser para mí como ese go-to, esa que escojo ahí para subirme el ánimo. Tuya, una tuya. Una mía, en estos días estoy obsesionado con Drexler, que es como uno de mis artistas favoritos, y descubrí que tiene una canción que se llama El Museo de las Distancias Rotas. Es súper triste, es como para cuando uno quiere escuchar una canción realmente O sea, triste. estamos recomendando. No, es que el tema es que José es re tusa, o sea, Sí. tiene que seguir sus redes sociales. es Últimamente la tusa es mi personalidad, entonces con Drexler me acerqué mucho a eso, y también me pareció como una forma de tanta gente que hace cosas que le permiten a uno poner los sentimientos en palabras de ellos. Entonces esa es mi última obsesión. Pipe, ¿cuál es la tuya? Realmente es que últimamente me ha estado cogiendo mucho Padam de Kylie Minogue. que es súper Porque me buena. encanta, pero una que me suena mucho, Bomba Estéreo. Yo como que pongo el último disco de Bomba Estéreo y dejo que fluya. Sí. Sí. Y hay como 3 o 4 Bueno. canciones que ya mi algoritmo ya sabe que esas son las de siempre. Entonces, siempre me las pone y es como que, uy, sí, ya sé cuál sigue, ya sé cuál es la que sigue. Entonces me encanta. Bueno, pero yo sí tengo una nueva obsesión porque Taylor Swift es de siempre. Sí. Pero más recientemente esta banda de rock italiano que se llama Maneskin. No Sí. sé si la han escuchado y todo, o sea, las que tienen como más de rockcito, más animadas en italiano, en inglés, o las que tienen unas más como tipo baladitas, y hay unas que así uno no esté despechado, se siente despechado cantándolas y todo, y una súper Total. linda, entonces también les Venga, pero recomiendo ahorita que Maneskin. Pipe estaba hablando de Karol G, la última Watati Ay, está no, Karol brutal. G también la amo. Watati está bacana, también como para subir ese... Esa es la de la Barbie. Barbie. La de la Barbie. También está bacana como para uno subirse el ánimo ahí, sí, relajarse un poquitico, como por lo menos empezar el gimnasio en el trote, está bien. A mí me llegó el disco nuevo, por eso me gusta tanto, en medio de un proceso que viví por allá a principio de año. Después conversaremos de él. Pero me llegó y fue muy interesante. Última pregunta. Hablemos de ese proceso. No, dejé así, que Ya no hay estoy tiempo. hablando. Ya no hay tiempo, ya tenemos 2 minutos. Un libro que les haya hecho llorar. Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Mazo. Ella es una escritora colombiana, pues esa fue su ópera prima, su primera obra, y es una historia aquí en el Chocó, pues tiene algo de fantasía, una gran parte de realidad, y yo creo que sobre todo, o sea, todo el libro es muy conmovedor, pero sobre todo el final de ese libro, o sea, yo lloré como nunca había llorado con un libro. Yo ahí diría que, bueno, el último que me leí, que es de Daniel Javif, Inquebrantables, está bastante confrontante con uno. Esta culpa no es mía, es brutalísimo. O sea, este dolor no es mío, perdón, este dolor no es mío, que habla mucho sobre la parte emocional.
Y creo que 11 minutos también me pegó como chévere. Ahí, como que sí. ¿Una recomendación del libro tuyo? Yo creo que el último libro con el que leí se llama Como maté a mi padre, de Sara Jaramillo. Es un libro hermoso, muy bien escrito, y creo que es una historia que todos deberíamos leer, y además es una autora colombiana. Yo creo que ahora estamos leyendo muchos más autores colombianos que están haciendo Yo la cosas amo. En increíbles. este momento Sara Jaramillo, Klinker es Sí. mi amor Sí. literario. Sí. Y creo que este sería un libro que me gustaría recomendar. Yo sí no recomiendo más porque ya en 3 capítulos diferentes he recomendado, entonces ya, suficiente. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿cómo les encontramos en redes sociales a ustedes y a las organizaciones a las que pertenecen? María. A mí me encuentran en Instagram como @psico, empezando con la letra P, Psico María Rami. Y a más que 3 letras, más que 3 letras, pero escrito así, con letras. Ningún número, nada, sino más que 3 letras así escrito. Listo, más que 3 letras está en Instagram y TikTok. En Instagram, ¿cierto? en TikTok, y creo que en Ok. Facebook también, sí. Ok, en Facebook. ¿Y tú en Instagram? En Instagram, sí, empecé a hacer relativamente poco el TikTok, pero todavía no estoy muy, como con mucha presencia y ni me acuerdo cuál es mi usuario. Bueno, Sebas. Bueno, el personal, @MontoyaSebas, y suena Crédice Feliz, @suena Crédice Feliz. ¿En qué redes? En todas, igual. O sea, Listo. en todas estamos así. O sea, Bueno, Montoya Sebas. entonces les agradecemos muchísimo, ya saben, @tomatesoy, @pipegamboas, también todas las redes sociales. Este es un espacio, este fue Primavera Queer. En este capítulo ya vamos finalizando temporada, esta vez conversando sobre salud sexual y salud mental en este podcast de Ego City Comunicación para la Diversidad, realizado con Telemedellín Radio, gracias a la alianza Mike Telemedellín. José, despida esto entonces. Agradecerles a todos ustedes por escucharnos, a nuestros invitados por participar de esta conversación, y invitarlos a seguir celebrando con nosotros esta década de narrar historias. Chao, y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, muchas gracias. Ego City. Comunicación para la diversidad.